Y vámonos con Ángel Verdugo. Ángel. Muy buenos días, Pascal. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la perla del Pacífico, Mazatlán? Oye, muy bien, ¿eh? De verdad que nos han recibido de forma excelente y además creo que el tema que aquí se discute pues es muy importante para el país, así que todo muy bien, Ángel. ¿Tú qué Qué tal? bueno, me da mucho gusto. Fíjate que la actividad turística, si bien es uno de los grandes contribuyentes en la balanza de pagos, por la cantidad de turismo que recibimos de otros países y la cantidad que erogan ellos en sus visitas de 2, 3 días, etcétera, o también en lo que se llama turismo de negocios. El concepto tradicional o la promoción tradicional se había centrado fundamentalmente en lo que hemos dado a llamar el Caribe mexicano, Cancún, toda esa zona, y también Acapulco, que era históricamente el lugar de playa o el destino de playa por excelencia. Sin embargo, en los últimos años ha cambiado esto, han surgido otros destinos, Los Cabos es uno de ellos, quizá Mazatlán, si bien es un puerto o es un destino donde personas de Sonora, y no se diga de Sinaloa, han acudido desde hace muchísimos años. Quizás sea otro tipo de turismo, hubo un tiempo incluso que el tiempo compartido, o departamentos o casas alrededor de un campo de golf, etcétera. Sin embargo, algo ha habido que el atractivo del Caribe jala mucho, por decirlo de alguna manera. En el caso del turismo, Pascal, además, en los últimos años, se ha exacerbado un sentimiento de cierto temor producto de la violencia, que lo que digamos nos quedamos cortos frente a ella, y particularmente Sinaloa es un estado donde la violencia relacionada directa o indirectamente con el narcotráfico o en cualquiera de sus manifestaciones ha sido una presencia, como dije, histórica. ¿Cómo puede el Estado mexicano y en un determinado momento las entidades de los gobiernos, tanto el federal como los estatales y municipales, estimular la llegada del turismo, sea recreativo o sea turismo de negocios? La respuesta es muy fácil de dar, sin embargo es muy difícil de ponerla en práctica. La seguridad para tanto para la población local, la que ahí vive en su persona y patrimonio, y la seguridad para los extranjeros que la visitan, cada una de esas ciudades o destinos de playa, sería la prioridad y el elemento fundamental para promover de una manera, vamos a decir, más intensa esos destinos. Sin embargo, ahí es donde creo yo que hemos fallado, Pascal. Si bien se tiene claridad en lo que hay que hacer, si bien se tiene muy dominado el cómo promover pues los atractivos naturales, y en ese sentido Mazatlán y Sinaloa en lugares cercanos abundan ese tipo de atractivos, Mazatlán tiene también el elemento histórico-cultural, es una ciudad que contra lo que pudiera pensarse, porque además la idea que se tiene en el centro del país es que saliendo de la Ciudad de México, o antes saliendo del Distrito Federal, y quizá pues, Guadalajara un poco, pero se pensaba que todo lo cultural o todo lo que debía verse y visitarse en términos de atractivos históricos, culturales, estaba en el centro del país. Sin embargo, Mazatlán es rara avis en ese sentido. La actividad literaria en Mazatlán, incluso no nomás en Mazatlán, Pascal, y esto es algo que es de llamar la atención. Culiacán, por ejemplo, es un centro o es un lugar donde en los últimos años ha emergido
una expresión literaria, si bien algunos la llaman la literatura negra o novela negra o la novela del narcotráfico, pero al final de cuentas hay un movimiento literario interesante en Culiacán, y en Mazatlán es reconocido en el teatro mismo. Me imagino que ahí debe haber sido la inauguración, el Teatro Ángela Peralta. Ellos tienen unos, no sé si decirlo, juegos florales o un certamen literario cuyo premio es buscado por quienes se dedican a a la literatura, sea poesía, novela, cuento, etcétera. Sin embargo, al final de cuentas, Pascal, queda esa dosis de realidad que es la violencia, que es el enfrentamiento entre grupos delictivos. Y en el caso de Sinaloa, pues esto viene de lejos, Pascal. Desde, no sé, algunos atribuyen la llegada de grupos de origen asiático, cuando la amapola, el opio, posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, los cultivos de amapola para producir goma de opio y utilizarla con fines terapéuticos, medicinales en la Segunda Guerra Mundial para los soldados, etcétera. Pero al final de cuentas han convivido, Pascal, de una manera rara, por así decirlo, esas actividades. Por un lado, la parte delincuencial y por otro, la parte económica. De alguna manera difícil de describir o detallar, como que ha habido a lo largo de los últimos decenios una especie de espacio reservado para cada uno, y Mazatlán es una historia de éxito en ese sentido. ¿Qué podríamos decir para el futuro, no solo ahora sí de Mazatlán como atractivo turístico, sino en términos generales para el país? Yo creo que uno de las historias de éxito, al margen de filias y fobias que podamos tener cada uno de nosotros frente a esta administración, creo que el turismo como dicen los que suelen hablar de estas cosas, ha detonado la actividad y hemos recibido un número importante en términos históricos por su crecimiento de turistas. Creo yo pues que el camino está planteado, se ve, pero al final de cuentas, Pascal, queda ahí la necesidad urgente, imperiosa, de enfrentar el problema de la seguridad. Si bien se logra contener en algunas zonas, siento que de no enfrentarlo de una manera clara y sobre todo efectiva, de tener resultados palpables que generen, además de la seguridad en las personas y en lo patrimonial, y la tranquilidad que es el elemento fundamental que busca el turismo, sea para disfrutar un destino playero, para disfrutar un certamen literario, para hacer recorridos en sus centros históricos, etcétera. La seguridad o la falta de ella, o la inseguridad, pudiéramos ponerlo de esa manera, es un elemento que desalienta, Pascal. No estamos, por desgracia, solos en ese mercado. Hay la apertura económica, la interdependencia, ha dado lugar a que hayan surgido otros frentes u otros espacios de países que ni siquiera teníamos idea de que podían ser competidores en lo que se refiere a atraer turismo. Centroamérica, por ejemplo, no sé, Costa Rica, Dominicana, han generado un mercado muy interesante de segundo hogar alrededor de playas o destinos cercanos a las playas, y eso es algo no nuevo, pero algo que ha estimulado a inversionistas. De cualquier manera, Pascal, pues, esta idea de llevar el tianguis turístico de Acapulco a ciudades fuera de ese destino playero por excelencia que es el puerto de Acapulco, creo que es una cosa positiva, pero dejaría yo esta idea, en la medida, Pascal, que el Estado mexicano y los gobiernos estatales y municipales no vean como una prioridad
para estimular la llegada de turismo, muy difícilmente veremos crecer lo que podríamos hacer con la riqueza de atractivos que tenemos en el país. Quizás Sinaloa sea un buen ejemplo de cómo combatiendo la inseguridad, reforzando un conjunto de prácticas que llevan a la tranquilidad, a generar confianza tanto en los turistas como en los inversionistas. Eso pinta para México, Pascal, un futuro optimista, que creo que se traduciría en más inversiones y en consecuencia más empleos, y en algunos casos empleos bien pagados, Pascal, que además sería una especie de círculo virtuoso en esto de combatir a las bandas delincuenciales en función del desarrollo económico y de tasas más elevadas de crecimiento. Espero no ser simplemente quien exprese una ilusión juvenil o un sueño guajiro, pero creo que el turismo puede darnos en los próximos 10, 15, 20 años, Pascal, grandes satisfacciones en lo que se refiere al crecimiento y sobre todo también al desarrollo económico, que es un concepto mucho más amplio que el puro crecimiento de la economía. Y si no va a ayudar, pues por lo menos que no estorbe, porque creo que cuando eso sucede, las cosas también funcionan. Clásico, ya de perdis, ¿no? Ya de perdis, si no ayuda, pues cuando menos que no estorbe. Buen regreso. Gracias, Ángel. Disfruten esa excelente comida mazatleca. Allá nos vemos en México. Un fuerte abrazo, Ángel. Nos vemos mañana. Gracias.